Aldo, bienvenido a nuestros micrófonos, a nuestra cámara, a la Cámara de Tribuna de Andalucía. Muchas gracias por compartir un ratito en estos días frenéticos en Sevilla, donde tenemos una nueva edición del Congreso. Hablaremos de ello ahora en profundidad, pero nuevamente gracias por sacar un espacio de tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer estar con vosotros. Bueno, Aldo, una nueva edición de este congreso que en anteriores ediciones hemos estado en la capital, en Madrid. Y en esta ocasión nos trasladamos a Andalucía, a una ciudad tan espectacular como Sevilla. Lo primero es preguntar por qué la elección de Sevilla como sede de este congreso. Hay dos razones. La primera es de orden general. Nosotros, desde que empezamos a hacer los congresos nacionales de la sociedad civil, decidimos que un año sería en Madrid y otro año fuera de Madrid, en alguna de las capitales de las regiones, de las provincias españolas, porque creemos que hay que hacer un poco menos capitalina a la sociedad civil de Madrid y un poco menos localista a las sociedades civiles de las regiones o provincias. De manera que esta es una razón de orden general. ¿Por qué Sevilla? Pues también por dos razones. Una primera porque es una de las grandes capitales de España. El segundo congreso lo hicimos en Valencia y bueno, Sevilla era una candidata perfecta a la que se le suma una segunda razón, y es que es la capital de una autonomía, de una región que es una región que está progresando muy bien, que es una tierra de promisión, como digo yo, y de oportunidad. Y por eso nos ha parecido que es un sitio ideal para hacer un congreso que además se llama o tiene el lema de la España que lidera, porque bueno, Sevilla y Andalucía están liderando en España muchos procesos y muchos caminos muy prometedores. Y aquí estamos, aquí hemos estado. Me quedo con esto último que comentas, Aldo. Andalucía lidera, Sevilla lidera. No solo hablamos de una cohesión política y una estabilidad política, sino de un sector empresarial que suma, de una sociedad bastante sosegada y bastante cohesionada también entre sí. Y no deja de crecer esta comunidad donde las cifras a nivel nacional son muy esperanzadoras y como tú dices, lidera, ¿no? Claramente sí. Andalucía ha sufrido una metamorfosis positiva en los últimos años. Yo la calificaría de espectacular, porque antes era más bien una tierra de turismo, una tierra más bien vinculada al ocio, al entretenimiento, y ahora se le suma, además de a eso y a unos recursos naturales espectaculares, tanto de tierra como de mar, como de cultura y arquitectura, se le suma, como digo, una iniciativa empresarial pujante y además es una tierra de convivencia, es una tierra de mucha apertura, de acogida, y creo que responde muy bien a ese liderazgo que España ejerce también a nivel internacional respecto del interés que, diría, la casi totalidad de los ciudadanos del mundo tienen por venir a nuestro país, claro, y especialmente a Sevilla y Andalucía. La España que lidera, aquí lo vemos. ¿Qué nos trae este congreso? Porque hemos tenido otros títulos en los congresos anteriores, pero en esta ocasión nos centramos en el liderazgo que ejerce España. ¿Qué esperamos de este gran congreso? Es verdad que los congresos anteriores tuvieron unos lemas más de regeneración y de modernización. El primero se llamó Repensar España, el segundo se llamó Relanzar España porque estábamos saliendo de la pandemia, y el tercero fue Regenerar España. Forman una trilogía de un proceso de cambio que nosotros desde la sociedad civil también hemos procurado auspiciar y defender para la mejora de España y para su modernización. Este lo hemos bautizado con el lema de la España que lidera, porque nos ha parecido que es un buen momento para recordarle a la ciudadanía que España es un país
formidable, que ejerce liderazgo en muchas parcelas muy importantes que son esenciales no solo para España, sino en el mundo entero, y que ese liderazgo se ejerce a nivel internacional. Baste hablar del turismo, del deporte, de la cultura, de la sostenibilidad, de las infraestructuras, de las finanzas, que son sectores muy estratégicos y con un peso espectacular en el conjunto mundial. De manera que queremos también abrir una ventana de aire fresco en un debate político muy confrontado, donde a veces se utiliza la propia España como arma arrojadiza entre los políticos, dando una imagen de España que no es la que corresponde, la que verdaderamente tiene y la que desde fuera se percibe. Nosotros estamos como muy acostumbrados al modo de vida español, que nos parece una cosa normal, pero es que el modo de vida español es un modo de vida soñado por medio planeta y todo el mundo quiere venir a ver cómo es, a vivir aquí, no solo a visitarnos, sino también a quedarse a vivir aquí. Y digamos que nos ha parecido que, como es muy difícil en términos médicos, permítaseme este símil, a veces es difícil o imposible combatir el colesterol malo, que sería toda esta confrontación política, este mar de enfrentamientos y de descalificaciones. Bueno, no lo podemos resolver porque nosotros desde la sociedad civil no tenemos fuerza política ni debemos tenerla, pero sí podemos generar colesterol del bueno. Ese depende solo de nosotros, de la sociedad civil, de los privados, de todos los que se levantan temprano por la mañana, se acuestan tarde por la noche, se sacrifican por su país, por sus hijos, por sus empresas. En fin, este es el homenaje que nosotros queremos rendir con esta España que lidera, que, como se ha visto en el Congreso, es muy espectacular. Es el liderazgo que ejercemos en sectores que son esenciales para la vida de los seres humanos, la sostenibilidad, las infraestructuras, la cultura, en fin, el deporte, pues tiene que motivarnos muchísimo y también estamos pretendiendo generar un poco de orgullo de pertenencia, porque hay mucha gente que se levanta por la mañana en España y parece que vivamos en el polo ártico. Total. Y no es así, y por lo tanto pues este es un poco el motivo, ¿no? Un congreso donde no solo en estas ediciones, sino siguiendo la línea de los anteriores, tenemos algún cargo público que participa, pero los verdaderos protagonistas siempre son aquellos que vienen de la sociedad civil, ¿no? Es un congreso protagonizado por la sociedad civil y para la sociedad civil también, y para que los políticos también escuchen un poquito aquello que tenemos que decir los que estamos del otro lado, ¿verdad? Efectivamente, esta es una cuestión esencial de lo que nosotros pretendemos hacer, que es justamente colaborar desde la sociedad civil, de una sociedad civil independiente, organizada, unida, comprometida, que actúa con lealtad y con compromiso con el resto de la sociedad civil, que nosotros no pretendemos representar a todo el mundo, con el resto de la ciudadanía y muy especialmente con los políticos, sin suplantarlos ni invadir su territorio. Ellos son elegidos por el pueblo y tienen un mandato que tienen que defender, ya sea en el gobierno, ya sea en el Parlamento, y nosotros solo tenemos la aspiración humilde de ofrecerles ideas, soluciones, planteamientos que ellos puedan recoger y serles útil. No vamos más allá. También defendemos nuestra parcela de independencia. Hay algunas parcelas de la sociedad civil que los políticos tratan de satelizar y de que sean dependientes de sus ideologías, de sus partidos. Nosotros conciliamos y convivimos con todos y procuramos ser de ayuda a quien quiera recibirla. Es verdad que a veces es difícil darle ayuda a quien no quiera recibirla, pero bueno, nosotros ahí estamos, seguimos y luchamos por ello, y la verdad es que pensamos que la política es la actividad más noble que se pueda ejercer, siempre que se ejerza con nobleza y con lealtad con el conjunto de los españoles. No creemos tanto en esa política que solo es partidista, claro, o que es solo partidaria de determinados movimientos o de determinada ideología, y bueno, nos cuesta un poco, pero estos congresos están para recordarle a los políticos que aquí estamos
para invitarles a venir. Y es verdad que los grandes protagonistas somos los líderes de la sociedad civil. Aquí han venido 60 personalidades de primerísimo nivel de la sociedad civil española, de diferentes ámbitos. Este congreso además es muy multidisciplinar, y bueno, ellos son los verdaderos protagonistas. Obviamente invitamos a los políticos porque, primero, por educación, y segundo, porque estamos en su tierra y son las máximas responsabilidades, los máximos responsables, y aquí han estado el presidente de la Junta de Andalucía, el alcalde de Sevilla, el presidente del Consejo Económico y Social, y estamos muy, muy contentos de que así haya sido. También quiero resaltar, porque no ha sido frecuente, que es la primera vez que no nos hemos encontrado con ningún deseo explícito de injerencia sobre lo que se iba a debatir, qué se iba a decir, qué se iba a concluir, y debo decir que tanto el alcalde y su gabinete como el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su gabinete han tenido un papel impecable, y les felicito por ello, porque eso quiere decir que tienen un concepto de la interactuación de la sociedad civil con la política que es colaborativo y leal, y que no es de subordinación. Por lo tanto, vaya por delante ese agradecimiento, que creo que es merecido y meritorio, porque el comportamiento general de los políticos no suele ser así. Un congreso que ha sido organizado, lo vemos ahí, por Sociedad Civil Ahora. Muchos se preguntarán, ¿qué es Sociedad Civil Ahora? Sociedad Civil Ahora es una asociación de asociaciones y de entidades del tercer sector, fundaciones, institutos de pensamiento, fundamentalmente, de la sociedad civil. Somos veintitantos, representamos a una amplia, digamos, gama de la ciudadanía. Tuvo su origen en dos entidades fundadoras, que fueron la Fundación Independiente, que yo presido, y la Fundación Fundes, que es la de Julián Marías, y que bueno, tienen más de 30 años cada una de ellas de actividad y de solera, y que bueno, son representativas de esta España que trata de pensar, que trata de reflexionar, que lo hace desde la libertad, desde la independencia, y también con un cierto sentido del compromiso, de la profundización intelectual, de no quedarse en la superficie, y de hacerlo también con un talante abierto y muy colaborativo, ¿no? Conciliador. Son todo adjetivos que le falta mucho a la actuación política en nuestro país, y que nosotros queremos, como ese colesterol bueno que mencionaba, intentar generarlo y aumentarlo, ¿no? No solo este congreso es la principal actividad de Sociedad Civil Ahora. ¿Por qué son tan necesarias organizaciones, asociaciones como estas? ¿Cuál es su utilidad el resto del año? Yo parto de una teoría que tratamos también de difundir en estos congresos entre la ciudadanía, de que es muy importante llegar a la conclusión de que no todo es política. Al contrario, la mayoría de las cosas que suceden en nuestras vidas no tienen que ver con la política, pero hay como un espejismo óptico en países como España, donde la confrontación política es ácida y donde, digamos, la interacción mediática con los políticos va muy siempre en esta línea, ¿no? Que parece que tiene como más morbo, llama más la atención, sin duda, pero que no es la realidad. La realidad, y yo invito a cualquiera de los que nos esté escuchando o leyendo, que piense desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, cuánto hace que dependa de la decisión de un político. ¿Tiene que ver la decisión de un político en esta entrevista que estamos manteniendo? No. Absoluto. ¿Tiene que ver con el trabajo de las personas que nos están ayudando a hacer la entrevista? Tampoco. Claro. Y al final, cuando llegas a tu casa de una larga jornada, si haces esta reflexión, dices, pues oye, el 90% de cosas de las que he hecho han dependido de mí, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mis empleados, y un 10%
digamos, de la administración pública, que a lo mejor he cogido el tren y no ha funcionado, algo puntual, o el metro, ¿qué tal? Pero bueno, no es la mayoría de las cosas que nos rodean, que dependan de los políticos, porque si no estaríamos en Cuba o en la Unión Soviética. Aquí las parcelas de libertad, gracias a Dios, son muy superiores, inmensamente superiores. Y en este congreso lo que se ha demostrado es que se puede liderar en el mundo sin necesidad de tener que estar dependiendo de nuestros políticos. Obviamente, los políticos hacen también, gracias a Dios, la mayoría de las veces su trabajo de una manera correcta, porque si no el país también estaría mucho peor de lo que está, que no está mal, en mi opinión. Tiene algunas lagunas, algunas debilidades, que también las hemos tocado en este congreso, pero digamos que mayoritariamente es un país próspero, es un país sereno, es un país que, digamos que la vida normal de las familias, fuera de la política, es muy positiva y es prometedora. ¿Hay dificultades? Sí, pero si nos miramos alrededor, hay muchas más dificultades. España es un país que está liderando el proceso de cambio en el mundo. No es un país que sea un sujeto pasivo del cambio que otros producen. Hasta hace poco nosotros éramos un sujeto pasivo, íbamos un poco en el camino, ¿no? Al rebufo de lo que hacían los grandes países del mundo, pero es que ahora España es un país que también marca ese liderazgo y nosotros somos uno de los ejes transformadores de la sociedad y además de los ejes transformadores en positivo, porque somos una tierra atractiva, porque somos una tierra que es de acogida, porque la gente quiere venir aquí, convivir con nuestro modo de vida, y esto no lo tienen. La mayoría de los países del mundo no lo tienen y es muy exclusivo, ¿no? Y bueno, por lo tanto, este es un poco nuestro mensaje también, ¿no? Oiga, hay más vida más allá de la política y esto es algo que creo que es importante. No por denigrar la política, que la política, como he dicho, es la actividad más importante que cualquier ser humano pueda hacer, representar a los suyos, gobernar su país, gobernar su ciudad. Esto me parece, vamos, esencial y maravilloso, pero esto tiene que ser ejercido también con una lealtad, con lealtad institucional, con lealtad hacia el conjunto de los ciudadanos que tú administras y no solo a una parte. Y bueno, lo que estamos intentando es promover esa mejor interactuación, esa mejor simbiosis entre la política y sociedad civil, que debe existir, igual que debería existir una buena simbiosis entre políticos de un signo y de otro, que tengan la responsabilidad de llegar a acuerdos en las grandes cuestiones de Estado que son tan importantes y en las cuales debemos participar todos. Líderes de la sociedad civil, que también pueden ser jóvenes, y buena prueba de ello y reconocimiento es el premio que da este congreso cada año desde hace poco a un joven, en este caso a una joven, dentro de su congreso y de la cual también creo que nos sentimos todos muy orgullosos de que haya jóvenes que lideran y que son fundamentales también dentro de la sociedad, ¿no? Esto me permite recordar que tú fuiste nuestra premiada del año pasado y eso ya fue la primera edición del premio Joven de la sociedad civil, líder de la sociedad civil, porque nuestro interés, nosotros ya muchos somos de otra edad, somos más mayores, pero tenemos un gran interés en promover que la juventud ejerza el liderazgo en cuestiones de sociedad civil altruista. Estos congresos son altruismo puro. Aquí todo el mundo viene, nadie cobra, todo es colaborativo, todo es, digamos, entregar al resto de la sociedad una parte de lo que tú puedas aportar. Si tienes talento, pues vienes de ponente. Si puedes ser un patrocinador, pues aportas, pues no sé, un organizador, la casa donde hemos estado, la Fundación Cajasol. Todo es altruismo colaborativo y esto es muy importante podérselo transmitir a los jóvenes, igual que tú lo fuiste, porque no eras solamente una persona brillante, que lo eres en tu trabajo, sino también y muy especialmente porque tienes una vocación de dedicarle una parte de tu tiempo, en este caso a la Asociación de Jóvenes Empresarios o en otros casos en otras parcelas, como nuestra nueva premiada también ha sido una mujer, Sofía Iturbe, que ha desarrollado
una empresa que es un modelo interesantísimo que favorece el que los jóvenes puedan acceder a la propiedad de una vivienda a través de un modelo financiero que primero les lleva a pagar unos alquileres muy modestos, luego a ir aumentando los alquileres, luego el alquiler se transforma en una cuota de una hipoteca con la ayuda de unos fondos de inversión y es muy ingenioso. Totalmente. Ojalá que hubiera muchos proyectos de esa naturaleza y bueno, Sofía Iturbe es una mujer joven que ha creado esta empresa, como tú creaste tu compañía de comunicación y la realidad es que para nosotros ha sido una gran satisfacción dar un premio de esta naturaleza a una persona emprendedora que además trata de atacar y resolver uno de los problemas esenciales y más importantes que tiene nuestra sociedad, que es el que nuestros jóvenes no pueden acceder a una vivienda, ya ni siquiera de alquiler. No, de ningún tipo. Y por lo tanto, esto tiene un mensaje de una gran profundidad. El premio no solo reconoce a una persona, que también y muy especialmente, sino también qué está haciendo, cómo está contribuyendo a la sociedad y qué es lo que ese, digamos, trabajo hace para que la sociedad se transforme para mejor. Y en este caso es muy elocuente y muy evidente porque es la vivienda de los jóvenes, pues es algo que es básico y que es esencial, vuelvo a repetir. Aldo, para concluir, me gustaría que me dijeras 3 conclusiones principales que sacas de este congreso y de toda la actividad relacionada con la preparación y celebración del mismo. Pues una primera, clara y manifiesta, es que es mucho más lo que nos une a los españoles que lo que nos divide. La división es táctica de la política, pero no es esencial. Hay algunas señales de alarmas, porque bueno, los frentes independentistas son siempre preocupantes porque desunen a nuestro país, pero bueno, oye, ahí estamos todavía resistiendo, todavía nadie se ha separado de ningún sitio. De momento resistimos. Y yo creo que no se van a separar, ¿vale? Y por lo tanto, esta es una primera conclusión. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Una segunda conclusión es que España ejerce un liderazgo transformador en el mundo y por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos contentos y tenemos que bueno, pues desarrollar este orgullo de pertenencia que no tiene nada que ver con ser un nacionalista a ultranza y recalcitrante, porque España no es un país nacionalista, es un país muy abierto, es un país que permea muy bien con el conjunto del mundo entero, ¿no? Y tercero, que eso mismo genera unas palancas muy prometedoras de cambio para otros sectores donde no, otras actividades donde no estamos triunfando y donde hay asignaturas pendientes y donde hay mucho trabajo que hacer y recorrer, pero que tenemos ya un punto de partida, tenemos unos anclajes grandes y unos ejemplos en los que podemos mirarnos para que las cosas vayan mejor también en otras parcelas de nuestra actividad. Hay mucha gente que no tiene esas expectativas porque no tiene esas palancas, no tiene esos cimientos, esas ayudas, que en nuestro caso son muy prometedoras y nos permitirán, digamos, avanzar también en lo que nos queda pendiente, ¿no? Y esta sería, digamos, la tercera y última conclusión que yo también saco, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo. Ojalá que todas estas conclusiones y las otras que hemos sacado de aquellos que hemos participado y escuchado el Congreso empiecen a calar en toda la sociedad española, en todas las edades, también importante en los jóvenes y no tan jóvenes. Y me quedo con eso que comentas de es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y a lo mejor tenemos que empezar a creernos de verdad que somos buenos. España es un país espectacular y a veces no sabemos hacer gala de ello y casi que nos creemos inferiores, pero nada que ver. Espero verte en la siguiente edición, que ya nos contaréis dónde es, y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, Aldo. Pues nada, espero que la próxima edición se celebre en Madrid. Y nada, nos veremos allí con mucho gusto
Y quiero terminar con un pequeño eslogan. Me voy a permitir Por esta supuesto, licencia, por favor. que es: nunca más las caras de funeral de la fiesta nacional del otro día que los españoles atónitos tuvimos que ver en la celebración del desfile que se suponía que tenía que ser un motivo de fiesta y de gran alegría. Es verdad que estaba diluviando, pero las caras de funeral que había allí son, vamos, Tristísimo. tristísimas, y ojalá que nunca jamás volvamos a tener que verlas. Pues con eso nos quedamos, Aldo. Muchísimas gracias por participar en este ratito con nosotros. Gracias a vosotros.